Cristianito moderno, cristianito actualizado. Normalmente me encuentro con esta realidad en el diario vivir, en el cual las personas mencionan de que el cristianismo es absolutamente aburrido, y quiero comentarte que no tiene nada que ver el hecho de la opinión tuya con la realidad que un cristiano viva. Ser cristiano es la cosa más extraordinaria que nos puede suceder en el planeta Tierra, es la experiencia más sublime que una persona puede tener, porque la vida cristiana está estrechamente ligada con lo que uno desde adentro puede llegar a sentir y puede evidenciarlo en la parte externa. El cristiano no depende de las circunstancias, el cristiano depende de una relación con Dios. Ser cristiano también no significa andar perdido en esta vida, sino que al contrario, ser cristiano significa haber encontrado la verdad, y uno por encontrar la verdad no precisa otras verdades más relativas. Por tener una verdad absoluta, que es la verdad de Dios en nuestro corazón, nosotros no necesitamos más el hecho de que existan otras verdades relativas que nos brinden tal o cual consejo. Por lógica que tenemos que saber que vivimos en una sociedad en la cual tenemos que entender y conocer absolutamente de todo, y tenemos que estar actualizados, reconocer, inculcar principios, aceptar principios y parámetros también. Esta flexibilidad es muy común en el hecho de que si yo soy un ciudadano de tal o cual lugar, debo interiorizarme en la realidad que tiene ese contexto, pero eso no significa de que yo tenga que abandonar mis principios como cristiano. Desgraciadamente nos encontramos con una época en la cual se ha malinterpretado muchísimo el versículo que a los judíos me hice judíos, a los hebreos me hice hebreo, valga la redundancia, a los griegos me hice griegos, a los escitas me hice excita, a los peruanos me hice peruano, a los bolivianos, a los argentinos me hice argentino. Se ha tergiversado de tal manera el texto este bíblico, que ha llevado a que existan atrocidades en el contexto en el cual nosotros nos movemos. Es por eso que yo te invito a que comúnmente utilizo muchísimo esta terminología, y es que seamos coherentes y que tratemos de interpretar la fe. ¿Hasta qué punto bíblicamente es correcto de que yo me mimetice al contexto, de que yo tenga una metamorfosis camaleónica, podría decir así, de que yo me vuelva un camaleón en medio de la sociedad para ganar a alguno para Cristo? ¿Hasta qué punto el hecho yo me tengo que transformar en lo que la gente está viviendo en el contexto para atraer a las personas desde allá? El apóstol San Pablo, cuando dijo el versículo de a los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego, tenía una visión absolutamente más amplia de lo que existe en el cristianismo actual. Él estaba hablando de ciertas metodologías, ciertas estrategias que eran utilizadas en el contexto donde él tenía para poder ganar a algunas personas sin comprometer sus principios cristianos, sin comprometer su vida cristiana. Quiero también comentarte, para ir avanzando y concluyendo un poco, de que nosotros hemos interpretado de que si yo quiero ganar tal o cual grupo de personas, tal o cual jungla de personas, tal o cual grupo étnico de personas, tal o cual asociación o grupo o ente de individuos, yo me tengo que transformar en eso para sacarlos a ellos desde allí para acá. El hecho de que yo participe en una cultura con relación a algunas cosas no es tan grave, pero sí me estoy refiriendo de que yo me involucre completamente en lo que hace esa cultura para sacar a alguno desde allí. El apóstol San Pablo decía de que yo culturalmente tengo que tratar de involucrarme en una cultura, pero no comprometer mis principios cristianos. El apóstol San Pablo también, en las epístolas que él escribió, hablaba perfectamente de que yo tengo que tratar de cristianizar la cultura. Es por eso que el apóstol San Pablo en determinado momento se paró en un contexto griego y dijo: al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, es al que yo predico. Utilizó algo del contexto desde una perspectiva bíblica. Qué interesante sería entonces que nosotros no confundamos los tantos. Qué interesante sería que nosotros, chicos, chicas, muchachos, amigos que miran estos videos, nosotros no tergiversemos la Biblia, porque la Biblia, si yo no la sé interpretar, se presta para cualquier herejía. La palabra de Dios es extraordinaria, pero si yo no la puedo utilizar bien, pasa a ser un arma terriblemente funesta.
La palabra de Dios es una palabra que penetra el corazón y que tenemos en la Biblia consejos para todo, pero un texto sacado fuera de contexto es no solamente un pretexto, es una atrocidad. Es por eso que hay que hacer una correcta interpretación de un texto cuando aparece en la Biblia. Y otro tema también, si bien estamos tratando con relación al tema de la cultura y el contexto, tenemos que reconocer de que no todo texto que aparece en la Biblia se puede tornar en una doctrina. ¿En qué sentido? Tiene que tener un hilo conector que va por toda la palabra de Dios y no contradecir el espíritu general de la Biblia y no contradecir el consenso general de la palabra de Dios. Existen reglas homiléticas, existen reglas hermenéuticas más que nada, existen principios de apologética que tienen que ser respetados. Por lo tanto, qué atroz y qué desdichado es ver un tipo de cristianismo de liderazgo actual de que utilizan un texto como un pretexto nada más para imponer alguna ideología dentro de la iglesia, cuando en realidad no tiene nada que ver con lo que Cristo quiso decir. Un ejemplo para terminar. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Pero eso no significa de que yo tengo que sacar un miembro de mi cuerpo, no tengo que sacarme un ojo. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No significa que me tengo que amputar un miembro de mi cuerpo. Por lo tanto, vuelvo al tema del sentido común y las reglas de hermenéutica. Jesucristo quería enseñar diferentes cosas con relación a ese tema. Antes que la mano y el ojo y el pie y la lengua y los otros miembros del cuerpo, hablaba de las motivaciones que llevan a que esos miembros actúen como actúan. Por lo tanto, te doy un consejo que viene desde afuera, desde la gente que no conoce a Dios. ¿Vos sabías que en los años de cristiano que tengo y de pastor también, he escuchado muchísimas personas que me dicen, pastor, estoy hastiado de pecar? Y cuando vengo a la iglesia yo quiero encontrar una diferencia, pero desgraciadamente no encuentro la diferencia. ¿Qué nos ha pasado a los cristianos? ¿Dónde quedó la diferencia? ¿Qué pasó con la luz que nosotros teníamos que emitir? ¿Se ha apagado? ¿Está en neblinas? ¿Nos agarró una nebulosa? ¿Hay una tempestad? ¿Qué ha pasado con la luz de Cristo en nosotros? Por lo tanto, es tiempo que reflexionemos y es tiempo que volvamos a la base bíblica y es tiempo que le pidamos perdón a Dios y que dejemos de ser cristianitos modernos para convertirnos realmente en cristianos. Te comento por último, al cielo no van a entrar los cristianos modernos, ni tampoco van a entrar los legalistas, ni tampoco los fariseos. Al cielo van a entrar aquellos que tienen el molde de Dios, y el molde de Dios tiene dos formas. Primero es el amor de Dios, y segundo es el haber nacido de nuevo, es tener una nueva vida. El apóstol San Pablo utilizaba esta terminología, yo era y yo soy, yo era y yo soy. ¿Estás seguro de que tú eras y ahora sos?